Como lo pidió la señorita, quiere que le hagan otras preguntas de ¿estás lista para 10 preguntas? Sí, hay gente que ya la conoce. Ok, el punto que resolver sí o no. Muy feliz. Si quieres el mismo challenge que yo. Ok, empezamos. Así que tú miras una clásica equivocada. ¿Tienes muchos pasatiempos aparte de reglas de videojuegos? Así que se va a sacar el video. Así, simplemente eres y tienes tus permisos. Yo tengo 60. ¿Por qué no se mueve? No es tu programa, es mi programa. Pasamos minutos 10, señorita. Es fallado 6 preguntas. Es verdad que Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de geometría para el tercer año de secundaria. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema número 5. ¿Ah? Entonces, tercer año de secundaria, el tema número 5. Tema 5, en el curso de geometría. ¿Ah? El tema 5 es congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos. A ver, cuando hablamos de congruencia, estamos hablando de que los triángulos son iguales, ¿correcto? Son iguales. Ahí, cuando decimos que los triángulos son iguales, es que vamos a decir que son congruentes, ¿correcto? Entonces, si nosotros tuviéramos
dos triángulos, ¿ya? Dos triángulos, por ejemplo, ¿no? Acá sí. Dos triángulos, ¿ya? Dos triángulos. Y vamos a hablar que estos dos triángulos, el triángulo A, B, C y el triángulo P, Q, R, son congruentes, ¿no? Si yo cojo, vamos a ver, imagínate que yo cogiera este triángulo y lo superpongo acá sobre él. Y encaja exactamente, quiere decir que este triángulo es igual que este triángulo, tiene las mismas dimensiones. Entonces, estamos hablando ahí que son congruentes, ¿correcto? Y para hablar de congruencia, vamos a poner este símbolo. Este símbolo va a ser el símbolo de congruencia. Estamos diciendo que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Correcto? Bien. Existen tres tipos de, o tres casos de congruencia. Vamos a ver los tres casos antes de comenzar a desarrollar ejercicios. Primer caso de congruencia. Primer caso. Ok. Primer caso entonces. En este primer caso, dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los ángulos adyacentes respectivamente congruentes. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde estás? Entonces, este primer caso será el caso denominado ángulo lado ángulo, ¿correcto? Ese será el primer caso. Este caso lado, ángulo, lado es conocido como ALA, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué dice este postulado o este primer caso? Este primer caso dice lo siguiente, que si yo tengo un par de triángulos, dos o más triángulos, en realidad no necesariamente tienen que ser dos, pueden ser más de dos, pueden ser más de dos, ¿ya? Estos triángulos serán congruentes si cumplen con esa condición. ¿Ya? A ver, ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que si este ángulo, correcto, alfa, y este ángulo beta, son los dos ángulos que están al lado, y los dos ángulos que están a los extremos, y el lado comprendido entre esos dos ángulos, si eso sucede en el segundo caso, decimos que los triángulos son congruentes. Si esto se da,
los podemos afirmar que ambos triángulos son congruentes por el postulado que estamos viendo. Si cumple la condición que dos de sus ángulos son iguales y el lado que está comprendido entre esos ángulos también es igual, entonces de todas maneras son triángulos congruentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son triángulos iguales. Muy bien. Segundo postulado. O segundo caso. Segundo caso. El segundo caso es el lado, ángulo, lado, ¿ya? Lado, ángulo, lado. Y ese ángulo, lado, o ese lado, ángulo, lado, va a ser conocido con las siglas LAL. ¿Correcto? LAL. ¿Qué dice este postulado? Este postulado dice acá, bien, tenemos acá el segundo postulado, el segundo caso, lado, ángulo, lado. Quiere decir que si este lado A y este lado B son iguales a este lado A y a este lado B, y el ángulo comprendido entre esos dos lados también es igual, entonces de todas maneras esos triángulos son congruentes. ¿Correcto? Son congruentes. Puede estar en la misma disposición como puede estar también en otra disposición, pero tienen que tener dos lados de la misma medida y el ángulo que está comprendido entre estos lados iguales para que se cumpla la congruencia. ¿Correcto? Bien. Tercer caso. El tercer postulado o tercer caso. Tercer caso. Veamos. El tercer caso es lado, lado, lado. Y eso es L, L, L. ¿Correcto? Bien. Entonces, en ese tercer caso, ¿no? Si dos triángulos van a ser congruentes, perdón, si sus tres lados son congruentes. Listo. Ese es, digamos, el más sencillo de todos, ¿no? El más práctico. Son congruentes y sus tres lados son congruentes. ¿Está? Ya está. Bien. Muy bien. Ese es el tercer postulado. Entonces, si los tres lados son iguales, tienen la misma medida, entonces quiere decir que ambos triángulos son congruentes, son iguales.
¿Ok? Listo. Listo. Los tres postulados, los tres casos que vamos a ver o que se presentan en la congruencia de triángulos. ¿Ya? Bien, antes de comenzar a ver la parte práctica, vamos a tomar la imagen y se la voy a mandar al grupo. Bien. Entonces, comenzamos con la parte práctica. ¿Ya? Problemas. Entonces, vamos a comenzar por acá. ¿Listo? Vamos a comenzar por acá entonces. ¿Cómo vamos? Perfecto, 17. Muy bien. Problema número 1. Vamos a poner acá, problemas. Problemas. Entonces, de acá sí. Ya está. Problema 1. A ver. Dice, si BC es igual a CD, si BC es igual a CD, ¿correcto? Coma, AB igual a 5U, y DE es igual a 9U, calcula AI. ¿Correcto? Bien. Y me dan esta gráfica, mira. Me dan esta gráfica. Más abajo está muy apretado. Ahí. Me dan aquí que esto es lado chico. Y aquí que este es un lado más largo. ¿Listo? Me dan esto acá. Y acá me dan así. ¿Y está? Me dan esto, mira, que este es ángulo recto. Esto también es recto. Esto también. Acá A, B, C, D y E. Así me dan el problema. Muy bien. Vamos a trabajarlo. Entonces, tenemos, fíjate bien. Me dicen que BC es igual a CD. Primera coma, la primera parte, solamente es la coma. BC igual a CD. Entonces, como BC es igual a CD, quiere decir que este ángulo de acá, perdón, que este lado de acá, BC, es igual a este lado de acá, CD. ¿Correcto? Son iguales.
Dice eso. BC igual a CD. Perfecto. Fíjate bien. Estos lados deben encajar uno sobre otro. Luego me dicen que AB es igual a 5U. AB, ¿dónde está? AB es igual a 5U. Y DE es igual a 9U. Listo. Esto de acá, 5U. Esto de acá, 9U. Muy bien, ¿qué me piden calcular? AE. Me piden calcular todo esto. Esto es X. Muy bien. Fíjate, ¿por qué es importante este dato de acá? Frente al ángulo recto está esta diagonal. Frente al ángulo recto está esta diagonal. Si yo hago encajar esas diagonales y los ángulos rectos respectivos, voy a obtener que este lado va a corresponder a 5. ¿Sí? Entonces ya tengo la diagonal, ya tengo uno de los catetos 5, el otro cateto es 9, que me queda acá 9. ¿Correcto? 9. Entonces, tengo que este es 9, que este es 5, me piden todo, sumo. X es igual, 9 más 5, 14. ¿14 qué? 14. Simple. Ya está el primer problema. Problema número 2. Problema número 2 dice, calcular DE. Calcula DE. Calcula DE. Sí. Sí. AB es igual a BC, ¿no? Punto y coma. AE es igual a 8U unidades y DC es igual a 20 unidades. Y me dan la siguiente gráfica. Entonces me dicen acá, no, me dicen acá esto, acá voy a tener esto de acá, acá, está, subo para hacer mi triángulo más grande, el triángulo grande, los que me están presentando, y por acá voy a tener mi otro triángulo. Listo, así me dan la figura. Me dicen que esto es A, esto es B, aquí tendré a C, aquí a D y aquí a E. Muy bien, ángulo recto por acá, ángulo recto por acá. Veamos. Me dicen que tengo que calcular ¿cuál? Tengo que calcular DE. ¿DE cuál es? Ah, DE es esta parte. DE es desde este vértice hasta aquí abajo. O sea, lo que voy a hallar es esto. Muy bien. Eso es lo que voy a hallar. Ahí está mi incógnito. Si AB y BC, ¿AB quién es? Es este. AB y BC, AB y BC son iguales. Aquí está, son iguales. Muy bien. AE mide 8. AE mide 8. 8 ¿qué? 8 unidades. Desde A hasta E mide 8. Y DC mide 20. DC mide 20. Desde acá hasta acá mide 20. ¿Ya? Muy bien. Entonces analizamos. Sabemos que las diagonales que están frente al ángulo recto son iguales, por lo tanto deben encajar. Y los ángulos rectos también. Si yo esto lo coloco acá y encaja, este lado de acá va a medir 8.
Todo esto va a medir 8. Muy bien. Ya tengo el cateto 8 con el cateto 8. El otro cateto es 20. Esto todo debe medir 20. Entonces, para el triángulo grande. No. Si todo esto debe medir 20 para el triángulo grande y ya tengo 8 de esta parte, X, ¿cuánto va a valer? ¿No? El X va a valer, que es de X, que es el segmento de E, va a medir 8 más 12 es 20. Eso va a medir 12 unidades. ¿Correcto? Ya está. Problema número 3. Veamos. Dice, si AB es igual a BC, coma, AF es igual a 12 metros y CG es igual a 5 metros, calcula FG. Muy bien. Hacemos la gráfica que me proponen para poder guiarme y para poder guiarnos en realidad todos. Y tenemos acá. Está. Tenemos por acá así. Ya está. Tenemos por acá así. Ya está. Acá así. Ya está. Y finalmente tenemos esto acá. Muy bien. Esa es la gráfica propuesta. Acá tenemos un ángulo recto. Acá también tenemos un ángulo recto. Por acá también tenemos un ángulo recto. Y tenemos que esto va a ser A, B, C, G y F. Muy bien. A ver, analizamos según los datos que me dan. AB es igual a AB es igual a BC. ¿Cuál es AB? AB es este. BC es. Ya. Estos son iguales. Ojo, son iguales. AF es 12 metros. ¿AF cuál es? AF es este lado de acá, ¿verdad? Esto es 12 metros. Quiere decir que de acá hasta acá mide 12 metros. CG es 5 metros. Por acá va a medir 5 metros. Y me piden calcular FG. Ya, me piden calcular este. Esto es lo que debo hacer. Muy bien, problema similar al anterior, al número 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a encajar, ¿no? Estos dos lados van a ser iguales, quiere decir que al superponer un triángulo sobre otro, eso va a encajar de manera exacta, ¿no? Como una pieza de rompecabezas. Lo pongo ahí. Bien, pero debe encajar y a la vez el ángulo recto también debe encajar con este ángulo recto. Te lo voy a poner de esta manera, ¿verdad? Ya. El lado pequeño es 5, ¿no es cierto? El lado que está entre el ángulo recto y el lado que coincide, ese lado mide 5. El ángulo recto y el que coincide, ese vale 5. Muy bien. Este de acá mide 5. 5 metros. Muy bien, ahí está. Ya tenemos uno de los catetos, nos falta el otro. El otro dicen que mide 12. La diagonal está acá, 5 acá, falta el otro. El de 12 es este. Empieza acá y termina acá. Si todo esto mide 12 y ya tengo que una parte de eso es 5, esto va a medir, correcto, eso va a medir 7. Entonces, X, que es igual a decir, el segmento FG, mide 7, ¿qué? 7 metros, porque todo está expresado en metros.
Muy bien. Problema número 4. Veamos. Tenemos acá, sí. Problema número 4 dice, sí, AB es igual a 8 metros y ED es igual a 6 metros. Calcula el perímetro. Calcula el perímetro del cuadrado ACEF. Muy bien. Ya está. ¿Y qué figuras me dan? Muy importante ver la figura para poder relacionar los datos. Y tenemos que la figura que me dan es esta, ¿no? Aquí me van a dar el cuadrado de esta manera, ¿correcto? Y acá me van a dar así. Esto va a venir acá y esto va a venir acá. ¿Listo? De esa manera me lo van a dar. Listo. Me dan que esto es A, B, C, D, E y F. Además, el cuadrado ya sabemos que tiene 4 ángulos rectos. Además, me dicen que este ángulo es recto y que este ángulo también es recto. Perfecto, nada más me dan. Entonces, si AB es 8, ubico AB. ¿Dónde está? Ah, ya, esto es 8. Todo esto es 8. Perfecto, ED mide 6. ED es esto, 6 metros. Ya está. Calcular el perímetro del cuadrado. Muy bien. A ver, ¿cuál es la hipotenusa de este triángulo, rectángulo o la diagonal en todo caso? Esto, ¿verdad? Esta diagonal es igual. No me lo dicen, pero esta diagonal le corresponde a ambos triángulos. Yo no he dicho, mira, esas diagonales. ¿Correcto? Ahora, este ángulo recto. Si yo traslado esa figura, traslado acá, la figura me muestra a que encaje esto y esto encaje. Quiere decir que este lado de acá va a medir 6 metros, por lo tanto, este lado de acá mide 8. ¿No es cierto? Ya está. ¿Qué me están pidiendo? El perímetro del cuadrado. No me piden la longitud de acá abajo, pero me sirve. ¿Por qué? Mira los triángulos rectángulos que se formaron. 8 y 6 como catetos, 8 y 6 como catetos, ¿verdad? Sí, puedo hallar la hipotenusa que va a ser la misma para cualquiera de los dos casos. Entonces, por Pitágoras, nos apoyamos en Pitágoras, decimos que la hipotenusa, que es esto de acá, que voy a llamar H, o puedo trabajar acá, como te digo, los catetos tienen la misma longitud, será igual a la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Bien, la raíz de 64 más 36, la raíz de 100, eso será 10. Muy bien, quiere decir que este de acá va a ser 10. Este de acá va a ser 10, este de acá va a ser 10 y este de acá va a ser 10. Porque son los lados del cuadrado y
Los lados del cuadrado son iguales, tienen la misma longitud. El perímetro suma de lados. Muy bien. El perímetro de ese cuadrado será 10 más 10 más 10 más 10. Entonces el perímetro será 40. ¿40 qué? Metros. Muy bien. Y esa será mi respuesta. Bien. Esa ha sido la clase de geometría para tercer año de secundaria, ¿ya? Del día de hoy. Ya les voy a enviar el ejercicio a su WhatsApp para que lo puedan desarrollar y me lo envíen, si pueden hoy mismo, si no, hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Listo? Muchas gracias. Eso es todo conmigo. Nos vemos la próxima clase.